Ladies and gentlemen, the President of the United States, William Jefferson Clinton. En cuanto lo vi por primera vez, supe que me habían transportado a otro nivel. Y recuerdo que me dije, este muchacho está muy bien. There is nothing wrong with America that cannot be cured by what is right with America. Es sincero respecto a los valores que ejemplifican la política de la época que le ha tocado vivir. This is our time. Let us embrace it. La misma ambición, el mismo empuje, la misma energía, los mismos intereses e ideas que le empujan en una dirección sana, le empujan también hacia otros caminos. No se puede separar al Clinton bueno del malo. Se desvive por los halagos, pide siempre pruebas de aprobación. Luego el paso siguiente fue bajarse los pantalones, exhibirse ante mí y preguntarme si quería besarlo. Me tocó el pecho. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Lo que tiene Bill Clinton es una gran capacidad para recibir un golpe, salir al pasillo y seguir caminando. Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. He has answered these allegations. Ha respondido a las acusaciones con una total falta de sinceridad. At best. Es alguien con una vida muy agitada. Cada minuto es una conmoción. Se le puede querer o odiar, pero Bill Clinton no deja indiferente a nadie. Bill Clinton. Bill Clinton ha empleado todas sus energías preparándose para ser presidente. Era el primer líder de Estados Unidos venido al mundo después de la Segunda Guerra Mundial y representaba toda la fuerza y el poder de una nueva generación. En estos últimos años la era Clinton ha estado marcada por el escándalo personal y la controversia, y Bill Clinton, en un tiempo repleto de esperanza y anhelos, sería relegado al papel de defensor de su amenazada presidencia. Bill Clinton, acto primero. A mediados de los años 40, Hope era una tranquila y apartada ciudad del suroeste de Arkansas, conocida principalmente por el cultivo de sus enormes sandías. Como todas las ciudades del sur, estaba dividida entre una amplia población rural blanca de clase media-baja y sus vecinos pobres, los negros. El 19 de agosto de 1946, William Jefferson Blight IV nació mediante cesárea en el hospital Julia Chester. Una vez dada de alta, Virginia Blight y su hijo fueron a vivir con Edith y Eldridge Cassidy, los padres de Virginia. Al cabo de un año, Virginia, que era enfermera con experiencia, viajó de Hope a Nueva Orleans para iniciar estudios de anestesista. Bill quedó con sus abuelos. Su abuelo, el señor Cassidy, llegó a ser el sustituto del padre de Bill en múltiples aspectos, y Bill pasaba mucho tiempo con él. Los Cassidy tenían una tienda de comestibles en un barrio negro. Como la mayoría de estas tiendas del sur, era también un lugar de encuentro, y antes de que Bill hubiera crecido lo bastante para alcanzar al mostrador, ya tenía amistad con esos muchachos negros a los que los blancos miraban por encima del hombro. Ese contacto diario con la gente de color, el verlos, el trabajar con ellos, le proporcionó un sentido especial y una experiencia como muy poca gente de esa edad y en aquellos tiempos pudiera tener. Virginia regresó a Hope en 1950 y se casó con un comerciante de automóviles, Roger Clinton de nombre, quien 2 años más tarde vendió su negocio y se trasladó con su familia a Hot Springs. En los años 50, Hot Springs era el paraíso de gángsters fugados, un oasis para el vicio en medio de la región de la Biblia. La calle principal estaba plagada de casas de baños, hoteles muy animados y bares. Los Clinton fueron a vivir a una casa perteneciente al hermano de Roger, Raymond, propietario del mayor comercio de coches de la ciudad. La trastienda era el lugar a donde iban los hombres a hacer negocios. Se sentaban y fumaban cigarros. Era esa clase de sitio donde se puede decir que la ciudad se mueve. En ese ambiente creció el joven Bill Clinton, en un ambiente muy politizado y en cierta manera corrupto. Tras todo ese brillo y glamour, Hot Springs era en muchos aspectos una típica ciudad americana de los 50, es decir, sana, segura y estable, un buen lugar para tener familia. En 1956 los Clinton tuvieron otro hijo, Roger Jr. En el patio interior jugaban al fútbol.
También jugaban al baloncesto y había música. Siempre había música de fondo. La música fue una parte importante de los años jóvenes de Bill. Le encantaban las big band y el jazz tipo bebop. En el instituto aprendió a tocar el saxo tenor y luego estuvo tocando en la banda. Era un magnífico músico de jazz. Yo le daba los arreglos orquestales más difíciles. Dios mío, unos tonos dificilísimos. Pero él lo tocaba todo como si no hubiera hecho otra cosa en su vida. Virginia Clinton apoyó a su hijo en su interés por la música. En estas películas caseras se aprecia cómo su carácter sociable y animado hacía del hogar de los Clinton un sitio agradable para estar. Se conversaba constantemente, a veces sobre temas muy serios. Cuando la señora Clinton, Virginia, volvía del trabajo, soltaba su bolso sobre una silla y generalmente decía lo siguiente: no os vais a creer lo que ha pasado hoy. Virginia creía en un mundo con dos pilares inamovibles. Uno, que no hay nada como el mañana. Y otro, que su familia, aquellos a los que amaba, no podrían nunca dejar de ser buena gente. Esto incluía a Roger Clinton, que siempre estaba de borrachera y una vez abusó de ella físicamente. Bill fue el mediador, el que consoló a su madre, asumiendo el papel de la figura del padre. Era alto y aparentaba más edad de la que tenía. También era muy popular y brillante en el colegio. Siempre quería ser el mejor en todas las materias, cualesquiera que fuesen. Quería saber de todo, ser muy completo. Tenía una meta que alcanzar y además era un líder. Era el líder, el presidente, el jefe del conjunto. Su actuación en el instituto le hizo acreedor a un puesto en el campamento de verano de la Legión Americana de Arkansas. En el campo fue elegido para representar a Arkansas en la conferencia nacional llamada Nación de los Muchachos, que tuvo lugar en Washington, D.C. En julio de 1963, Bill Clinton llegó al Capitolio. Estas 2 semanas dieron a Clinton la oportunidad de ver cómo se trabajaba en Washington, pudiendo conocer a algunos congresistas y senadores y, lo mejor de todo, a su ídolo, el presidente John Fitzgerald Kennedy. Estuvo con John Kennedy y trajo una foto de cuando se dieron la mano. Yo ya sabía, una madre lo sabe todo. Clinton vio su futuro en la política. El primer paso lo dio inscribiéndose en la Universidad de Georgetown, en la Escuela de Asuntos Extranjeros, en otoño de 1964. Y aquí lo tenemos, a sus 17 años. El único baptista del sur en una universidad de clase media alta, predominantemente católica. Al mes y medio de su llegada a Washington, ya es presidente de los estudiantes. Y de nuevo es él quien estrecha manos, las de los estudiantes diciendo: hola, soy Bill Clinton de Hot Spring, Arkansas. La educación política de Clinton comenzó en Georgetown, donde estudió ciencias políticas. Durante las vacaciones de 1966 se ofreció voluntario para trabajar en la campaña de Frank Holtz para gobernador de Arkansas. Holtz perdió, pero su sentido de la organización le valió a Clinton un puesto en el despacho senatorial de J. William Fulbright en Washington. Fulbright era declarado enemigo de la guerra del Vietnam y Clinton compartió pronto sus ideas. La guerra cambiaba la vida en el campus. La agitación estudiantil iba en aumento. En 1967 Clinton se presentó a la presidencia del Consejo Estudiantil. Había mantenido siempre estrecho contacto con la administración jesuita de Georgetown y no estaba de acuerdo con el ambiente del campus, opuesto al sistema establecido. Fue derrotado por un individuo de carácter maleable, más conservador que Clinton ideológicamente, pero que sabía cómo desenvolverse en el ambiente rebelde que había en el campus en aquellos momentos. A la derrota de Clinton se sumó la mala noticia de que su padrastro fallecía de cáncer. Regresó a Hot Springs. Aunque Bill y su padre nunca habían estado muy unidos, durante los últimos días de Roger, Bill descubrió que, a pesar de todos sus defectos, le quería y admiraba. Bill Clinton no llegó a conocer a su padre biológico y no comprendió a su padre adoptivo hasta que ya fue demasiado tarde.
Yo creo que a Clinton se le define mejor por sus pérdidas que por sus victorias, y la pérdida del padre ocupa el punto central de su vida. Clinton ha estado siempre buscando algún tipo de autoafirmación. La pérdida de su padre y de aquellas elecciones movió a Clinton a reflexionar sobre su futuro. Decidió seguir los pasos de su mentor, el senador Fulbright, y solicitó por medio de la escolarización Rhodes su traslado a la Universidad de Oxford. En 1968, cuando Washington ardía y los campus estallaban en protestas antimilitaristas, Bill Clinton recibió la noticia de ser admitido en Oxford como uno de los 32 estudiantes Rhodes. Pero su alegría se vio empañada por el anuncio de abolición de la prórroga de reclutamiento para los graduados. Su clase fue la primera de la élite estadounidense a la que se aplicó la orden de reclutamiento inmediatamente después de su graduación. Estos 32 estudiantes fueron tratados como héroes locales, pero Bill Clinton recibió un tratamiento algo especial por parte del centro de reclutamiento de Hot Springs, ya que guardaron la orden en un cajón por algún tiempo. Una brillante mañana de octubre de 1968, Bill Clinton subía a bordo del vapor United States. Tras él quedaban la confusión y el desorden. Ante sí tenía las sacrosantas aulas de la Universidad de Oxford. Nunca estuvieron más lejos de su mente la guerra y la orden de reclutamiento, un asunto que le perseguirá hasta el resto de sus días. Bill Clinton, acto segundo. Bill Clinton llegó a la Universidad de Oxford en octubre de 1968 y se adaptó muy pronto a la vida universitaria, desarrollando el gusto por el pescado y las patatas chips, al igual que por las librerías y la arquitectura gótica. Incluso perteneció al equipo de rugby de su college. Clinton estudió allí política, filosofía y economía, y gustaba de debatir sobre política con sus tutores. En su tiempo libre viajó por Europa y conversaba largamente sobre la guerra y los reclutamientos con los eruditos, entre los que se contaba Robert Reich. Nuestro tema principal respecto a Vietnam era la justicia de una guerra. Muchos de nosotros dudábamos de si teníamos que estar presentes como nación. ¿Por qué estábamos allí? Si esa era una guerra que debía existir o no. Si nosotros, como individuos, deberíamos en buena conciencia luchar en una guerra de ese tipo. Nos parecía que era inmoral, que era una locura, que personas que tenían tanto que ofrecer a la sociedad, gente brillante e inteligente, cuyo cometido debería ser trabajar en pro de un mundo mejor, perdiesen la vida en una guerra estúpida y frívola. Las discusiones teóricas se hicieron realidad en mayo de 1969, cuando en la oficina de reclutamiento de Arkansas se ordenó a Clinton presentarse para su incorporación a filas. Él tenía tres opciones: luchar en una guerra a la que era contrario, desertar y ser procesado por ello, o unirse a la Guardia Nacional en el Cuerpo para Entrenamiento de Oficiales de la Reserva. El 17 de julio, Clinton visitó al coronel Holmes, Universidad de Arkansas, y consiguió una prórroga con vistas a enrolarse unos meses más tarde. Procedía de Arkansas, de un ambiente en el que se reverenciaba todo lo militar. La mayoría de sus compañeros de instituto estaban en esa línea, por lo que Clinton se debatía entre el deseo de escapar al reclutamiento y el sentimiento de culpa por lo que estaba haciendo. Dos de sus mejores amigos del instituto de Hot Springs, Bert Jeffries y Mike Thomas, habían caído en Vietnam. Pero los sentimientos encontrados de Clinton respecto al reclutamiento no le impidieron trabajar activamente en la política antimilitarista, volviendo a Oxford en otoño y participando en manifestaciones ante la Embajada de Estados Unidos en Londres. Esto coincidió en el tiempo con una reducción de envíos de tropas a Vietnam, anunciando el gobierno que el sistema de reclutamiento sería sustituido en diciembre por el de sorteo. El primer sorteo tuvo lugar el 1 de diciembre, y a Clinton le correspondió el número 311 por su fecha de nacimiento, un número tan alto que tenía garantizada la no incorporación a filas. 2 días después, Clinton escribió al coronel Holmes diciéndole que el programa del Cuerpo para Entrenamiento de Oficiales de la Reserva era para él un compromiso censurable y que no tenía interés en acogerse al mismo.
En su lugar decidió terminar su segundo año en Oxford y tomarse tiempo para viajar por Europa y la Unión Soviética. En otoño de 1970 se incorporó a la Facultad de Derecho de Yale. En realidad no le interesaba ser abogado, lo que quería era cubrir el expediente. Muchos de sus amigos de Oxford estaban ya en Yale, porque esta era la facultad a la que por entonces era obligado a asistir. Así reanudaba sus contactos, esos contactos que le servirían para el resto de su vida y de los cuales el más importante fue Hillary Rodham. Hillary Rodham era una política nata en ascenso que atrajo la atención nacional en el Wesley College por su ardiente diatriba contra el autor del discurso de apertura, por no tener en cuenta los problemas de su generación. Estábamos comiendo Bill y yo cuando llegó Hillary y yo le dije: quisiera presentarte a un hombre terrible. Los presenté y así empezó todo. Aunque ellos dicen que no fue entonces, sino 2 semanas más tarde, cuando se vieron en la librería de Yale. I thought that he was great looking and he was fun and he was just somebody who challenged and made you happy all the time. I've just never met anybody like Bill. En cierto sentido eran totalmente opuestos, porque Hillary tenía una mente disciplinada y hablaba muy directamente, mientras que Bill se expresaba por medio de metáforas con el típico encanto sureño. Hillary sabía de niños porque también trabajaba en la oficina local de abogacía de pobres, y la meta de Bill era su carrera política. Juntos formaban un magnífico equipo. Se complementaban, con aportaciones muy valiosas de cada una de las partes. Es seguramente una de las relaciones más perfectas que conozco, tanto en el terreno intelectual y político como emocional. En 1972 se incorporaron como voluntarios a la campaña presidencial de George McGovern y a Clinton se le encargó la organización de la campaña en Texas. A pesar de sus esfuerzos, el presidente Nixon obtuvo una victoria aplastante y McGovern quedó con solo el 33% de los votos. Esta campaña demostró a Clinton que los demócratas liberales habían perdido aquel apoyo de los trabajadores con el que contaban tradicionalmente. Bill Clinton comenzó su vida política en un momento en que su partido, el demócrata, empezaba un largo y lento declinar. El movimiento de la clase blanca trabajadora se apartaba del partido y Clinton tendría que enfrentarse a este hecho. Después de su graduación en Yale en 1973, Clinton regresó a Arkansas y ocupó un puesto de profesor en la Facultad de Derecho. Hillary, insegura sobre el futuro, permaneció en Washington, trabajando en el voto de censura a Richard Nixon. El Watergate había puesto a los republicanos a la defensiva, y en 1974 el congresista republicano de Arkansas John Paul Hammersmith se presentó a la reelección. Clinton decidió empezar su propia carrera política, y al comprobar que su campaña ganaba adeptos, se dirigió a la cúpula demócrata de Arkansas en busca de apoyo. Necesitaba la ayuda de los poderosos, es decir, de las personas que controlaban el dinero, para crear su propio aparato y poder competir con otros brillantes jóvenes de su generación. Clinton fue derrotado por un escaso margen de 800 votos, pero estaba lejos del desánimo, pues en el espacio de pocos meses había pasado de ser un don nadie al político de mayor empuje de Arkansas. Esa derrota en favor de John Paul Hammersmith en 1974 fue la que realmente dio un sentido a la carrera política de Bill Clinton. 1974 fue el comienzo de su ascensión al poder. En los años siguientes dominaría la escena política de Arkansas y colocaría los pilares básicos de su futura presidencia. Bill Clinton, acto tercero. La corta derrota de Clinton en las elecciones al Congreso de 1974 le colocaría en el arranque de su carrera política en Arkansas y en una encrucijada en cuanto a su relación con Hillary Rodham. Para ella se trataba de elegir entre una carrera política propia en Washington y Bill Clinton. Ya fuera por amor o por política, Hillary terminó eligiendo a Bill Clinton. La boda se celebró el 11 de octubre de 1975. Compraron una casa en Fayetteville, Arkansas, y Hillary se unió a Bill en la Facultad de Derecho de la universidad.
En 1976, Bill Clinton se presentó a fiscal general de Arkansas y ganó ampliamente. El matrimonio se trasladó a Little Rock y Hillary entró a trabajar en la Rose Law Firm. La actuación de Clinton como fiscal general le condujo a la victoria en las elecciones para gobernador del año 1978. Con 32 años, era el gobernador más joven que había tenido aquel estado. Después de hacerse cargo del puesto, Clinton se dedicó a un ambicioso programa de reformas por medio del cual apartó de la vida pública a poderosos hombres de negocios. La imagen pública que daban sus colaboradores era que tenían que dedicarse a solucionar los problemas de Clinton, y muchos de ellos ofendían con su apariencia y actitudes a una población tradicionalmente conservadora. Clinton trajo a muchas personas de fuera del estado, incluyendo a varios asesores de alto ranking que llevaban barba y sandalias en la oficina. Hasta pantalón corto llevaban algunos. Y además, su esposa no quería perder su apellido de soltera sin importarle lo que dijera la gente. En 1980 perdió las elecciones a gobernador frente al republicano Frank White. Fue el más joven exgobernador de la historia de Arkansas. Respondía exactamente al perfil de un graduado Rhodes, que es el de un joven brillante con un gran futuro tras de sí. Estaba desolado. Para Hillary fue una pérdida muy grande, porque había renunciado a su propia carrera y ahora sería la principal encargada del sustento de la familia y del cuidado de su hija Chelsea, de 1 año de edad. Hillary decidió que era el momento de exponerse por el futuro de Bill y actuó en consecuencia. Sustituyó su apellido por el de Clinton, cambió de imagen y planificó el regreso de Bill al cargo de gobernador en 1982. Se disculpó de forma rastrera diciendo que se había equivocado. Luego intentó hacer demasiadas cosas a una velocidad excesiva, por lo que el pueblo de Arkansas tuvo razón en echarle. Clinton hizo las paces con las fuerzas vivas de Arkansas y los votantes le perdonaron. If victory is ours tonight, I have been given something that few people get in life, a second chance to serve the people. Mientras su vida política discurría con normalidad, se presentaron problemas en la esfera privada. Su hermano Roger fue arrestado y condenado por tráfico de drogas en 1984. Sus inversiones en una empresa inmobiliaria llamada Whitewater fueron un mal negocio que costó a los Clinton $68.000. Y lo que es peor, sus socios James y Susan McDougall fueron denunciados por fraude en la quiebra de una sociedad de préstamo y ahorro, planteándose también dudas sobre el papel de los Clinton en ese escándalo. Lo descubrimos y lo investigamos. Escribimos una historia sobre esa operación, pero no había nada de él al respecto. Sus problemas personales no interfirieron en su creciente fama como político, y en 1985 fue elegido presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores. En 1988 fue elegido para pronunciar el discurso de nominación de Michael Dukakis en la Convención Nacional de los Demócratas. La duración del discurso se había previsto en 15 minutos, pero él estuvo charlando durante más de 1 hora y media. Cuando terminó, los delegados respiraron aliviados. Michael Dukakis will never, never, never forget it. In closing. Su discurso fue un desastre y se le criticó sin piedad en los medios de difusión. Pero Clinton peleó a la contra y programó su aparición en el programa de Johnny Carson. Now, the press kind of jumped on you pretty good. You think unfairly or what? I made a series of jokes, as you know, the next night. The truth is that I did it on purpose. I always wanted to be on this show in the worst way, and that's how I got here. Clinton tuvo mucha más audiencia en su animada actuación del programa de Carson que en el discurso de la Convención Demócrata. Lo que se preveía como un golpe letal se convirtió en un éxito de relaciones públicas. Es un hombre muy duro. Muchos le habían subestimado, pero él se encuentra a gusto cuando pelea y devuelve certeramente un golpe. Clinton sobrevivió a escándalos y burlas, saliendo aún más airoso de estos retos, pero lo peor estaba por venir. Como candidato a la presidencia, aprendería lo dura que la política puede llegar a ser.
Bill Clinton, acto cuarto. Cuando Bill Clinton anunció en octubre de 1991 que se iba a presentar a la presidencia, inició la carrera que había estado preparando durante toda su vida. Pero el camino hacia la nominación estaba cubierto de minas que amenazaban con explotar bajo sus pies. La primera se llamaba Jennifer Flowers y era una periodista de la televisión de Arkansas que decía haber tenido una aventura con el gobernador Clinton. Clinton, sin embargo, no se acobardó. Si debía enfrentarse a la acusación de mujeriego, este era el momento, y cuanto antes mejor. Y así, en 1992, en el programa Super Bowl del domingo, con una audiencia estimada en 50 millones de personas, respondió a los cargos durante una hora entera. Su mujer Hillary estaba a su lado. I'm assuming from your answer that you're categorically denying that you ever had an affair with Jennifer Flowers. I've said that before, and so is she. Sin embargo, el gobernador se negó a entrar en detalles sobre el problema matrimonial que ambos admitían tener. Are you prepared tonight to say that you've never had an extramarital affair? I'm not prepared tonight to say that any married couple should ever discuss that with anyone but themselves. I'm not prepared to say that about anybody. Esas evasivas hicieron que mucha gente tuviera la impresión de que Bill Clinton hablaba con verdades a medias. Impresión que se vio reforzada cuando más tarde se le preguntó si había fumado marihuana en Oxford. And that when I was in England, I experimented with marijuana a time or two and I didn't like it. And didn't inhale and never tried it again. Siempre hay un atisbo de verdad en la tendencia de Clinton a añadir algo a las respuestas que se le piden. En este caso, desde luego, había verdad en ello, porque no se tragaba el humo cuando ya no quedaba nada que fumar. Pero Bill Clinton tenía muchos puntos a su favor en esa carrera por la nominación democrática, y uno de ellos era la suerte. Yo no creo que esperara ganar cuando se presentó en 1992, sino que lo consideraba una prueba que le prepararía para 1996. Clinton suponía que se presentaría otro candidato para la nominación, alguno de los pesos pesados del Partido Demócrata. En lugar de eso, el multimillonario de Texas, Ross Perot, entró en la lid como independiente y sus ataques al presidente Bush apartaron la atención pública del pasado de Clinton. Con su pasado fuera de las candilejas, Clinton pudo ganar para sí el número suficiente de delegados para afianzarse en la nominación. In the name of the hard-working Americans who make up our forgotten middle class, I proudly accept your nomination for President of the United States. Con 46 años, Bill Clinton fue el nominado más joven desde John F. Kennedy. Y mientras su oponente, el presidente Bush, hacía gala de sus distinguidos modales, Clinton parecía un hombre del pueblo, al menos cuando se movía entre el pueblo. Cuando está con la gente del pueblo, tiene sus mismas emociones. Empatiza con la gente, siente sus penas y alegrías, y la refleja de una manera cálida y carismática, muy atractiva. Pero cuando está solo, se vuelve introvertido y bastante tímido. Los votantes no han llegado a ver ese aspecto de Bill Clinton, sino al contrario, ven un Clinton aficionado al deporte, buen padre a quien le gusta pasar el rato con su hija Chelsea, y un hombre normal cuya inclinación a la buena mesa amenaza con hacerle perder la línea. El día de las elecciones, Clinton llegó a la meta con solo el 43% de los votos populares. Un mandato difícil. A pesar de los votos acaparados por Ross Perot, Clinton sería el siguiente presidente de los Estados Unidos. With high hopes and brave hearts, in massive numbers, the American people have voted to make a new beginning. Fue un nuevo comienzo para América y para Bill Clinton. That I will faithfully execute the office of President of the United States. Aunque él tuvo que enfrentarse pronto al hecho de que presentarse a presidente y serlo
eran dos cosas bien distintas. Clinton ya se había imaginado siempre lo que haría al llegar a la presidencia. Los ejemplos para él eran Franklin Roosevelt y John Kennedy, cuyos primeros 100 días fueron de una actividad enorme. Trató de imitarlos, pero todo resultó muy diferente de como él esperaba. Los republicanos nunca lo consideraron un legítimo presidente, sino una excrescencia, un error que al cabo de 4 años sería subsanado por ellos, y piensan mantener una guerra sin cuartel a base de una lista de escándalos. Los problemas se presentaron sin tardanza. En su primer día en el Salón Oval, Clinton anunció el término de la discriminación de los homosexuales en el ejército. Pero cuando el Pentágono y el Congreso se sintieron agraviados, el presidente retiró su decisión. Fue el primero de una serie de compromisos que hicieron dudar a más de uno sobre si el presidente se mantendría fiel a sus ideales. Realmente no tiene ningún principio básico por el que morir o por el que renunciaría a su ambición. Siempre busca el término medio. Cuando funciona está bien. Cuando no funciona, al final ambas partes se ponen nerviosas y es como si él no apoyara ninguna de ellas. Da la impresión de que cada decisión, cada proyecto, cada designación de Clinton provocan una controversia. Por ejemplo, el Nannygate. Las 2 primeras personas que eligió para fiscal general tenían problemas legales por impago a las niñeras de su casa. A continuación del Nannygate, Clinton provocó otro alboroto al anunciar que su esposa Hillary controlaría el Plan Nacional de Atención Sanitaria. Mucha gente se sintió realmente disgustada al ver que repentinamente, sin preparación alguna, tenían a alguien en la Casa Blanca que era la primera dama, por lo que no se la podía despedir y que gozaba de gran poder. Clinton se sentía frustrado y molesto. Y según los habitantes de la Casa Blanca, cuando se enfada, mucho cuidado. Que si es de temperamento fuerte, tiene un temperamento clásico, porque suelta un exabrupto y luego se calma pronto. Como los italianos, que te gritan y se desahogan y después te abrazan. Pero no pasa nada, la vida sigue. Cuando la vida siguió en el Salón Oval, Clinton obtuvo auténticas victorias. Ganó el apoyo al proyecto de libre comercio, suprimió el déficit federal y colaboró en la pacificación de israelíes y palestinos. Pero cuando Clinton entró en su segundo año de deliberaciones, la mala suerte volvió a cebarse en él. En enero de 1994 perdió su apoyo más valioso y su inspiración primera. Su madre Virginia murió tras una larga lucha con un cáncer de pecho. De todas las dificultades a las que tuvo que enfrentarse Bill Clinton en su primer año en la Casa Blanca, esta fue seguramente la mayor. Yo temí que hubiera peligro por un tiempo, que perdiese un poco el norte, pero no fue así. Debo decir a su favor que llegó hasta el final a pesar de la muerte de su madre. My mother taught me. She taught me about family and hard work and sacrifice. And always, always, she taught me to fight. Clinton luchó para progresar. Por entonces apareció de nuevo en la prensa el asunto del Whitewater y su especulación urbanística. Se convocó un consejo independiente especial para investigarlo y los republicanos también abrieron su propia investigación interna. Y entonces apareció en escena Paula Jones. Jones, una antigua funcionaria de la administración de Arkansas, contó que en 1991 el entonces gobernador Clinton le hizo proposiciones deshonestas en la habitación de un hotel. Jones demandó a Clinton por acoso sexual. Era la primera vez que esto ocurría con un presidente en ejercicio en la historia de Estados Unidos. Los portavoces de la Casa Blanca no le dieron importancia a este asunto, diciendo que el presidente no recordaba nada de aquello de lo que se le acusaba. The incident did not occur. In a single term, this complaint is tabloid trash with a legal caption on it. Un juez federal dictaminó que el juicio se pospondría hasta que Bill Clinton ya no estuviera en su puesto. Fue uno de los pocos toques de color para el presidente en ese año. Pero no mucho después, Clinton conocería a otra joven,
y las declaraciones de esta mujer sí amenazarían con poner un fin desgraciado al mandato de Bill Clinton. Bill Clinton, acto quinto. Durante su carrera a Bill Clinton se le ha llamado el chico de ida y vuelta, y en 1995 lo demostró bien a las claras en todas sus facetas. El año comenzó mal. Los republicanos habían ganado el control de la Casa Blanca y del Senado, y en abril el presidente Clinton se vio obligado a insistir que seguía en activo. Pero al aproximarse las elecciones de 1996, Clinton acabó con los asuntos clave con que contaban los republicanos en su contra. Los delitos descendieron y la economía experimentó un gran empuje. Así a los republicanos no les quedó sino un asunto: Bill Clinton el hombre. I don't believe, frankly, that the Republicans could do anything to damage my character. They may be able to attack my reputation, but God is the ultimate judge of people's character. En 1996 los electores mostraron su confianza en Bill Clinton y fue reelegido. Today the American people have spoken. They have affirmed our course. They have told us to go forward. Al comenzar su segundo mandato, su proyecto era preparar a América para entrar en el siglo XXI, pero vino lo inesperado. En mayo de 1997, la Corte Suprema decidió que se procedería inmediatamente a la causa contra el presidente por el supuesto acoso sexual a Paula Jones. En esos momentos el presidente estaba ocupado con sus labores de padre, despidiéndose de su única hija, Chelsea, que partía para la universidad. Se puede decir lo que se quiera de los Clinton, pero han realizado una estupenda labor educacional con su hija Chelsea, que es una figura muy respetada, tanto por los republicanos como por los demócratas. Es muy equilibrada y creo que ambos padres han contribuido positivamente a la educación de su hija. Mientras Clinton se despedía de su hija, el abogado de Paula Jones investigaba buscando huellas de una posible relación extramarital del presidente Clinton. Empezaron con que querían hacerse una idea clara de lo que sería el modelo de acoso sexual del presidente. Y para ello miraron a ver qué encontraban en la Casa Blanca. El abogado supo de una becaria de 24 años llamada Monica Lewinsky. Existían rumores de que Mónica había presumido de tener una aventura con el presidente Clinton. Al interrogar el abogado a Mónica, ella negó bajo juramento haber tenido relaciones con el presidente. Pero entonces Linda Tripp, una antigua compañera de trabajo de Mónica, anunció que tenía grabadas conversaciones secretas con la exbecaria en las que ésta admitía haber mantenido relaciones sexuales con el presidente Clinton. También confesaba en la cinta que Clinton le había pedido que negase esa relación. Si aquello era cierto, el presidente era culpable de obstrucción a la justicia. Repentinamente, Bill Clinton se vio envuelto en un escándalo que amenazaba su presidencia. Todo el mundo recordará el ambiente de crisis absoluta que se respiraba durante aquellos primeros días, no solo en la Casa Blanca, sino también en Washington. Se hablaba de que el presidente Clinton debería dimitir. El presidente negó las acusaciones, pero de una forma que provocó aún más dudas. There is no improper relationship. The allegations I have read are not true. He has answered these allegations. Ha respondido a las acusaciones con una total falta de sinceridad. Así que hay que pasarlas por un cedazo y muy cuidadosamente para saber lo que de verdad está queriendo decir. Los medios aportaban cada día algo nuevo al escándalo, y entre tanto el presidente viajaba a lugares lejanos. Recibió muchas críticas por esos viajes que parecían querer apartar la atención del asunto Lewinsky. Hubo más acusaciones sobre el comportamiento del presidente. Kathleen Willey, una antigua asesora de la Casa Blanca, hizo público que Clinton le había hecho proposiciones sexuales en la misma Casa Blanca. Touched my breast with his hand. La Casa Blanca contraatacó mostrando unas cartas amistosas que Kathleen había enviado a Clinton después del supuesto incidente. Pocas semanas después,
el juicio por acoso sexual iniciado por Paula Jones contra el presidente fue desestimado por falta de pruebas. Pero sobre Clinton pendía la amenaza de una citación por parte de Ken Starr, ya que las investigaciones se encaminaban a que en el caso Lewinsky Clinton hubiera obstruido la acción de la justicia, siguiéndose la cuestión de la moción de censura. Yo creo que en la mente de los americanos no entra el hecho de que un presidente dimita por motivos de un escándalo sexual. Muchos estadounidenses creen que el presidente tuvo una aventura con Mónica Lewinsky y se extrañan de que arriesgue todo aquello por lo que ha luchado por un comportamiento tan imprudente. Hay expertos que opinan que tiene relación con la infancia de Clinton. No hay muchos presidentes que hayan sido maltratados por sus padrastros, cuyas madres vivieran mucho tiempo fuera y fueran despreciados por algunos de sus conciudadanos. En su infancia, el presidente se arrogó el papel de héroe con más metas de las que podía cumplir, pero al mismo tiempo guarda ira en su interior, una ira que no ha podido expulsar desde su niñez, que mantiene dentro aún. Su forma de vivir es tocando el límite, porque su razonamiento es este. Yo puedo ganar la carrera, bien, ahora la voy a ganar a la pata coja, y ahora la voy a ganar con una mano atada a la espalda. El escándalo no cesaba, y la población se preguntaba qué efecto iba a tener sobre la primera familia. Hillary y Bill tienen un negocio en común, un negocio familiar llamado política. Son igual que el matrimonio que tiene una tienda. Ellos viven encima y la llevan ambos. Cuando en la tienda hay problemas, Hillary va a luchar por solucionarlos. Is this vast right-wing conspiracy that has been conspiring against my husband since the day he announced for president. Hillary no solo apoyó a su marido en los tiempos difíciles, sino también a su hija Chelsea. Estoy segura de que han hablado a menudo por teléfono y de que la señora Clinton habrá dicho a Chelsea que intente seguir con su vida. Pero en verano de 1998 las dificultades para la primera familia aumentaron, porque Bill Clinton tuvo que enfrentarse a la prueba más dura. El 6 de agosto, Mónica Lewinsky testificó ante el gran jurado de Ken Starr tras habérsele garantizado la inmunidad de enjuiciamiento criminal. Admitió haber tenido una aventura con el presidente. También entregó a los investigadores un vestido que, según decía, contenía restos de DNA tras un acto sexual con Clinton. Después de 7 meses de silencio en este asunto, el presidente testificó el 17 de agosto, convirtiéndose en el primer presidente que se presentaba ante un gran jurado federal para dar testimonio personal sobre el caso de una investigación criminal. Aquella tarde el presidente se dirigió a la nación, profiriendo lo que se ha calificado como la confesión pública más personal y más dolorosa de la historia presidencial. Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. The President of the United States, William Jefferson Clinton. Una y otra vez, las acciones de Bill Clinton amenazan sus aciertos políticos o sus ambiciones. Una y otra vez, vuelve a triunfar. Pero los acontecimientos, afirmaciones y confesiones de 1998 han alterado por siempre la forma en que la historia recordará a William Jefferson Clinton como hombre y como presidente. Será un gran reto ver si en la historia se le recordará por algo más que por haber sido el presidente investigado a causa de Mónica Lewinsky. Yo creo que debe de sentirse muy disgustado por lo que está pasando. Porque él se ve como objeto de un esfuerzo continuo de sus oponentes por acabar con él. Pero sobre todo creo que lo que él debe sentir es que hiciera lo que hiciera, esto ya es una caza de brujas y no está justificado. Por otra parte, yo opino que desde luego ha hecho daño a la idea de que un presidente debe dar ejemplo a los ciudadanos de la nación, también en el terreno personal. Para mí sería muy grave que los padres educasen a sus hijos confiando en que de mayores se parecieran a Bill Clinton. Tenemos aquí el caso de un niño que se pasa casi toda la vida soñando con lo magnífico que sería llegar a ser presidente. En muchos casos seguramente sí lo ha sido, pero en otros es casi un ejemplo de lo que dice el proverbio: cuidado con lo que deseas porque puedes llegar a obtenerlo.